El olor a madera vieja y polvo impregnaba el aire, como si cada partícula cargara con medio siglo de silencio. El viento de noviembre silbaba entre las grietas del tejado de la vieja casa de Ejer, haciendo que las sombras danzaran sobre las paredes desconchadas. Con cada paso, las tablas del suelo crujían, como protestando por la presencia de alguien que perturbaba la paz de un lugar olvidado. En el rincón más oscuro del ático, donde la tenue luz que se filtraba por la ventana ovalada apenas llegaba, allí estaba. El baúl. Enorme. De roble macizo, con herrajes tallados con un patrón que recordaba las barandillas de hierro forjado de los antiguos balcones húngaros. El pestillo estaba cubierto de óxido, pero seguía sólido, como si albergara algo que el tiempo no se había atrevido a violar. András Kovács, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de polvo, estaba de pie ante él. Había venido a limpiar la casa que había heredado de su tía abuela Ilona, fallecida hacía unas semanas. No la había visto desde que tenía 7 años. Sus recuerdos eran vagos, solo el de una mujer de mirada profunda, con el pelo siempre recogido en un moño, y un silencio que parecía ocultar demasiadas historias. De niño, la vio cerrar el baúl con un gesto rápido, casi nervioso, antes de volverse y decir simplemente: «Prométeme, András, que si esta casa llega a ser tuya, no tires lo que hay en el desván». En aquel momento, la frase le había sonado extraña, pero su curiosidad persistía. Y ahora, décadas después, se encontraba ante el mismo objeto, sintiendo el mismo escalofrío de niño. El polvo formaba un velo sobre la tapa, y al pasar la mano por encima, aparecieron marcas, como si revelaran capas de un pasado olvidado. El sol del atardecer se filtraba entre las tejas rotas, iluminando las partículas suspendidas en el aire y creando un halo dorado alrededor del baúl. Por un instante, pareció como si el propio objeto emanara luz. Pero había algo inquietante en él. Al bajar a buscar una linterna, András se encontró con Laszlo, el anciano vecino que había estado vigilando la casa durante los últimos años. Cuando el profesor mencionó el baúl, el hombre palideció. «Mejor déjalo donde está, Fiam», dijo, usando la antigua forma húngara de llamar a alguien mi hijo. «Hay cosas que no necesitan recordarse». La respuesta solo aumentó la tensión. András sabía que no podría dormir sin saber qué había dentro. Su corazón se aceleró, no por el valor material que pudiera encontrar, sino por la sensación casi física de que estaba ligado al destino de su propia familia. Se quedó de pie frente al baúl durante largos minutos, escuchando el tic-tac distante de un reloj de pared en el piso de abajo, el sonido mezclándose con los latidos irregulares de su propio corazón. En el pesado silencio del ático, sentía que cada segundo lo acercaba más a un secreto que había guardado durante 50 años y que, cuando saliera a la luz, podría cambiar para siempre la forma en que veía a su tía, a su familia y a sí mismo. Y, sin saberlo, cuando tocó el pestillo por primera vez, András estaba a punto de abrir no solo un objeto, sino un portal a un pasado que aún respiraba, oculto en las sombras de aquella casa húngara. La noticia llegó una fría mañana, cuando la niebla aún cubría las calles de Budapest y el aroma a café recién hecho inundaba el pequeño apartamento de András Kovács. Estaba repasando los exámenes de historia medieval de sus alumnos cuando sonó el teléfono. Al otro lado, una voz solemne anunció: «Señor Kovács, lamentamos informarle que su tía abuela, Ilona Farkas, falleció la semana pasada». Por un instante, el nombre pareció resonar en el aire. Ilona, una figura casi mítica de su infancia, que vivía aislada en la ciudad de Eger, rodeada de leyendas familiares y pesados silencios. Recordaba vagamente haber pasado allí algunos veranos, corriendo por el patio oliendo a uvas maduras, pero el recuerdo más vívido era su mirada, profunda, atenta, como si siempre viera más de lo que contaba. El abogado continuó: «La señora Ilona le dejó la casa en Eger. Y una petición específica, que cuide lo que hay en el ático». El detalle lo hizo reflexionar. «Lo que hay en el ático». Era la misma frase que había dicho décadas atrás, con una seriedad que desmentía una simple recomendación familiar. András no tenía familia cercana. Sus padres habían fallecido jóvenes y, desde entonces, su vida se había reducido a libros, aulas y breves viajes a congresos académicos. No se consideraba un hombre sentimental, pero había algo en esa herencia que lo conmovía casi físicamente, como si lo llamaran a un ajuste de cuentas con un pasado que no entendía. El viaje a Eger fue silencioso. A través de la ventanilla del tren, contempló las llanuras invernales, los campos cubiertos de escarcha y los pequeños pueblos con el humo saliendo de sus chimeneas.
Al llegar, el pueblo parecía sacado de un cuadro antiguo, calles adoquinadas, fachadas barrocas, la silueta de la basílica de Eger recortada contra el cielo pálido. La casa se alzaba al final de una calle estrecha bordeada de viñedos inactivos. Puertas pesadas de madera, ventanas con marcos desgastados y un jardín abandonado donde se acumulaban hojas secas. Al entrar, lo envolvió el olor a madera vieja y hierbas secas, un perfume de una época pasada. Mientras paseaba por las habitaciones, encontró fotografías antiguas con marcos ovalados, un armario lleno de vestidos que parecían cosidos a mano y, sobre la chimenea, un retrato pintado de una joven Ilona, con el pelo recogido y una leve sonrisa que no le llegaba a los ojos. En el pasillo, sobre una mesita, había una llave oxidada atada a un trozo de cinta azul. La cogió instintivamente. Aún no lo sabía, pero esa llave sería la primera pista para comprender que se escondía realmente en el ático y porque su tía abuela había dedicado toda su vida a proteger un secreto que, después de medio siglo, estaba a punto de caer en sus manos. El heredero inesperado no tenía ni idea de que había heredado mucho más que paredes y tejas. Había heredado historias que el tiempo había intentado enterrar y que ahora pedían ser contadas. Tenía solo 7 años cuando aquella escena se grabó en su memoria, como una vieja fotografía que, incluso descolorida, conserva el peso de las emociones. Era verano en Eger, y el sol caía oblicuamente sobre el patio trasero de la casa de Ilona Farkas, proyectando largas sombras sobre las vides cargadas de uvas verdes. András perseguía a un gato atigrado cuando, al pasar junto a la puerta del ático, vio a su tía abuela subir corriendo las escaleras, apretando algo contra su pecho. La curiosidad venció su miedo a desobedecer. Subió las crujientes escaleras de madera hasta el último escalón y echó un vistazo por una rendija. Ilona estaba arrodillada ante un gran arcón de madera oscura, el mismo que ahora, décadas después, descansaba bajo la tenue luz de la tarde. Abrió la tapa lentamente, como si saludara a una vieja amiga. Metió dentro un bulto envuelto en lino y, antes de cerrarlo, rozó algo con los dedos con una caricia casi dolorosa. Al darse cuenta de que la observaba, su rostro cambió. No había ira, sino una intensidad que lo hizo retroceder. Ella se levantó, cerró el baúl con candado y se acercó a él. Se arrodilló para que estuvieran a la altura y le habló en voz baja y firme, con una gravedad que András, de niño, no pudo descifrar. Prométeme, querido, que si esta casa alguna vez es tuya, no tirarás lo que hay en el ático. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó, aún inocente. Historias que no son solo mías. Y algunas historias solo se pueden contar cuando llega el momento. Le puso la mano en la cabeza y sonrió, pero sus ojos delataban una pesadez que ninguna sonrisa podía ocultar. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras, dejándolo allí, atrapado entre la curiosidad infantil y la extraña sensación de haber presenciado algo prohibido. Esa noche, mientras el viento agitaba las finas cortinas de su habitación, András se preguntó qué se escondería dentro. ¿Juguetes viejos? ¿Ropa de fiesta? ¿Tesoros? Pero había algo en el tono de voz de Ilona que le hacía creer que no se trataba de cosas comunes. Parecía peligroso o sagrado. Pasaron los años. Las visitas a Eger se volvieron cada vez más escasas, y la edad adulta se tragó ese recuerdo como quien archiva un sueño extraño. Hasta que, al recibir la herencia, la escena regresó con la misma claridad de décadas atrás. Su petición, resonando en su memoria, ahora sonaba como una llamada: no tires lo que hay en el desván. No sabía si estaba listo para obedecer, o para descubrir qué significaba, después de todo, este pacto silencioso entre una mujer que guardaba secretos y un niño que apenas conocía el peso de las promesas. El ático parecía un relicario suspendido en el tiempo. El aire era denso, impregnado del aroma a madera vieja, polvo y algo ligeramente dulce, quizá lavanda seca guardada en pequeños sobres ahora descoloridos. La luz se filtraba tímidamente por una pequeña ventana redonda, proyectando un haz dorado que atravesaba la penumbra y revelaba partículas flotantes, como si el tiempo mismo estuviera suspendido allí. András subió lentamente, cada escalón crujía como protestando por la intrusión. Al empujar la pesada puerta, ésta crujió al abrirse, liberando una corriente de aire frío que lo hizo estremecer. Sus ojos recorrieron el espacio, pilas de cajas de cartón, maletas de cuero con viejas etiquetas de viaje, un perchero lleno de abrigos que parecían pertenecer a otra época. Empezó a explorar. Encontró una radio de tubo, un samovar oxidado, libros en húngaro con inscripciones de la década de 1940,
una colección de discos de vinilo con canciones populares y un reloj de bolsillo que aún funcionaba, marcando el tiempo con un tic-tac casi hipnótico. Pero lo que más le llamó la atención fue un estante contra la pared, donde se apilaban meticulosamente cajas más pequeñas. Al abrirlas, encontró cartas cuidadosamente envueltas en cintas de raso, fotografías sepia de personas que no reconoció y recortes de periódico antiguos, algunos con titulares sobre la Revolución Húngara de 1956. Cuanto más rebuscaba, más crecía la sensación de invadir algo íntimo. No era solo una colección de recuerdos, había una organización deliberada, como si cada objeto hubiera sido guardado no solo para el recuerdo, sino con un propósito. Fue entonces cuando, tras un espejo con el marco agrietado, vio la imponente silueta. El baúl. Mucho más grande de lo que recordaba de su infancia. Los herrajes estaban cubiertos de óxido, pero aún sólidos. El grueso candado parecía desafiar cualquier intento de abrirlo. La madera, aunque oscurecida por el tiempo, estaba delicadamente tallada, con patrones geométricos similares a los que se encuentran en las antiguas rejas y puertas de Budapest. András se arrodilló ante él. Pasó la mano por la tapa, palpando las ranuras, imaginando cuántas veces Ilona habría hecho el mismo gesto. Era como tocar la historia familiar. Intentó levantar la tapa, pero el candado no se movía. Esbozó una breve sonrisa, no de frustración, sino de anticipación. La búsqueda de la llave se hizo inevitable. Al levantarse, algo le llamó la atención, una pequeña etiqueta, casi descolorida, discretamente fijada con un alfiler en el lateral del baúl. Las letras manuscritas simplemente decían, En ist ki, Amigel Jonas id, no abrir hasta que llegue el momento. El corazón de András se aceleró. ¿Qué hora era? ¿Y por qué Ilona lo había mantenido cerrado tanto tiempo? La respuesta estaba cerca, pero cada paso que daba parecía plantear más preguntas que respuestas. El sol ya se ponía tras las colinas de Eger cuando András decidió bajar del ático a tomar un poco de aire fresco. El aire arriba se sentía más denso a cada minuto, como si la atmósfera no solo cargara polvo, sino recuerdos condensados. Al abrir la puerta principal para que volviera a tomar aire fresco, se topó con Laszlo Barta, el anciano vecino que vivía al lado. Laszlo sostenía una bolsa de patatas y cebollas, probablemente recogidas de su propio huerto. Su rostro, marcado por profundas arrugas y un espeso bigote canoso, desprendía el aire típico de los antiguos residentes de Eger, gente que conocía cada piedra de la calle y cada historia que se contaba, o susurraba, sobre sus vecinos. «Así que has vuelto», dijo Laszlo, mirando a András con ojos que medían más que la apariencia. «La casa lleva mucho tiempo esperando». András, con el polvo del ático aún en la ropa, comentó con indiferencia sobre las tareas de limpieza. Habló de las cajas, los objetos viejos y, finalmente, mencionó el baúl cerrado. Fue en ese momento que la expresión de Laszlo cambió. Palideció levemente y bajó la voz. «¿El baúl sigue ahí?» «Sí, en el mismo sitio». András intentó sonreír, pero notó que su vecino no le devolvía la sonrisa. «Fiam», dijo con ese tono condescendiente típico de las personas mayores, «algunas cosas es mejor dejarlas donde están». El silencio que siguió fue incómodo. Laszlo apartó la mirada, como si hubiera dicho más de la cuenta. Cuando lo presionaron, simplemente dijo, «Tu tía abuela era una buena mujer, pero cargaba con historias pesadas. Historias que no eran suyas, pero que abrazaba como si lo fueran. Este baúl». Hizo una pausa. «Contiene cosas que pueden cambiar la forma en que ves a tu familia, o incluso a ti mismo». András frunció el ceño. Sonó exagerado, casi como el guión de una telenovela. Pero había algo en el tono de Laszlo, una gravedad que no encajaba con los chismes del barrio. El anciano dudó una vez más antes de despedirse, pero soltó una última frase, casi en un susurro. «Vinieron a preguntar por este baúl incluso antes de que Ilona muriera. Y no eran de aquí». Las palabras resonaron en la mente de András mientras veía a su vecino desaparecer por la calle adoquinada. Caía la noche, las ventanas de las casas vecinas se iluminaban y el lejano sonido de la campana de la basílica de Eger marcaba las horas. Si antes había sentido curiosidad, ahora la sensación era diferente, una necesidad casi urgente de saber. Ya no se trataba de abrir el baúl por capricho, sino de entender por qué alguien podría estar interesado en él después de 50 años. Y, sobre todo, por qué Ilona lo había guardado todo con tanto cuidado y en tan silencio. Esa noche, András apenas pudo dormir.
La imagen del baúl en el ático parecía haberse grabado a fuego en sus párpados, y las palabras de Laszlo resonaban como un estribillo inquietante. Vinieron a preguntar por este baúl, incluso antes de que Ilona muriera. A la mañana siguiente, decidió que no esperaría más. Si la cerradura estaba allí, la llave también debía estar, y conociendo la meticulosa organización de Ilona, desde luego no la habría tirado. Empezó su búsqueda en la cocina, una habitación que parecía una escena de otra época, armarios de madera maciza, ganchos con ollas de cobre, un horno de leña que aún funcionaba. Abrió cajón tras cajón, encontrando cubiertos antiguos, un juego de cucharas de plata envueltas en tela y una colección de recetas escritas a mano, todas en pulcra cursiva. No había llave. Fue a la sala de estar. Revolvió el aparador y encontró un costurero con botones de todos los tamaños, ovillos de lana y agujas, pero nada que se pareciera a una llave. El reloj de pie de la pared, marcando las horas con su suave tic-tac, parecía burlarse de su ansiedad. Justo cuando estaba a punto de volver al ático para intentar abrir la cerradura, su mirada se posó en un mueble bajo cerca de la chimenea, un armario de 2 puertas que recordaba haber visto siempre cerrado de niño. Al abrirlo, notó que el estante trasero no tocaba la pared. Lo empujó con cuidado. Oyó un suave clic. Era un compartimento falso. Dentro había un sobreviejo, sellado con lacre rojo, y sobre él una pequeña llave metálica, cubierta de una fina capa de óxido. La cogió con cuidado. Era pesada para su tamaño, con un tallado ornamental que recordaba flores de lis, un patrón típico de los edificios antiguos de Budapest y Eger. En el sobre, solo una frase manuscrita: Michael Jonasid, cuando llegue el momento. El peso de la llave en su mano parecía desproporcionado, como si no solo cargara metal, sino 50 años de silencio. Se sentó en el desgastado sillón de cuero, mirando el objeto. ¿Qué había querido decir Ilona exactamente? ¿Qué momento era este? ¿Y por qué, incluso en su testamento, no lo había explicado? András sabía que estaba a punto de romper algo que había protegido con una devoción casi religiosa, pero también sabía que no podía detenerse. Subir de nuevo esas escaleras, ahora con la llave en la mano, era como adentrarse en una historia sin vuelta atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba en las antiguas tablas del suelo mientras András subía las estrechas escaleras del ático, con la llave aferrada en la mano como un talismán. El aire allí arriba parecía más frío que en el resto de la casa, impregnado por el olor a polvo y madera vieja. Cada escalón crujía bajo su peso, recordándole que estaba a punto de romper un silencio que había durado medio siglo. El baúl estaba exactamente igual, imponente, sólido, con sus herrajes de encaje cubiertos de óxido y el candado en el centro, pesado, casi desafiante. La luz de la pequeña ventana redonda caía sobre él, creando un punto de luz dramático, como si fuera el escenario de una revelación largamente ensayada. András se arrodilló. Por un instante, se quedó mirando el candado, sintiendo el peso de la llave en la mano. Respiró hondo. La voz de Laszlo volvió a él. Hay cosas que es mejor dejar donde están. El recuerdo de Ilona también prevaleció, con su mirada firme y la promesa que le había hecho hacía tantos años. Dudó. ¿Y si, al abrirlo, encontraba algo que no pudiera cargar? Pero la curiosidad, y un extraño sentido del deber, lo vencieron. Introdujo la llave en el agujero. El frío metal se resistía, como si también se resistiera a la idea de girarlo después de tanto tiempo. La forzó un poco, y el sonido seco del mecanismo al soltarse resonó por el ático. El candado cayó con un peso sordo sobre la madera. El momento siguiente fue casi ceremonial. András puso las manos sobre la tapa y comenzó a levantarla lentamente. La madera crujió, liberando un olor denso, una mezcla de papel viejo, tela guardada y un ligero aroma a lavanda, el mismo que había olido al entrar en la habitación días antes. Lo primero que vio lo sorprendió. No había oro, joyas ni reliquias de valor comercial. El interior estaba lleno de cuadernos encuadernados en tela, cajitas cuidadosamente forradas, sobresatados con cordel y fotografías antiguas cuidadosamente apiladas. Encima, un diario encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo, con una fecha manuscrita en el lomo, 1956. Tocó el diario con suavidad, casi temiendo que el gesto rompiera algo frágil. Al abrir la primera página, la caligrafía de Ilona saltó ante sus ojos. Palabras escritas en húngaro antiguo, con trazos firmes, hablaban de una época turbulenta, de noches de insomnio y de nombres que nunca antes había oído. El corazón de András latía con fuerza.
Comprendió que no solo estaba abriendo un baúl, sino un portal a una historia que abarcaba décadas y que, de alguna manera, ahora lo había elegido como su guardián. El cuero desgastado del diario tenía la textura áspera de algo que había sobrevivido a muchas manos y muchos inviernos. András pasó los dedos sobre las letras en relieve de la portada, 1956, y sintió un escalofrío. Ese año no era un año cualquiera. Fue el hito de la Revolución húngara, cuando miles salieron a las calles para desafiar al régimen soviético, y muchos nunca regresaron a casa. Las primeras páginas eran sesgadas, precisas, con la tinta ligeramente descolorida. Ilona comenzó a describir el olor a pólvora mezclado con el humo de las chimeneas, el sonido lejano de disparos y gritos que se mezclaba con el tañido de las campanas de la Basílica de Eger. No eran recuerdos filtrados por el tiempo, eran relatos inmediatos, escritos en el calor del momento. Las calles ya no son calles, son pasillos de miedo y coraje. Veo niños corriendo con notas escondidas en los calcetines, veo hombres que antes eran panaderos portando rifles, y mujeres escondiendo hombres heridos en sus despensas. András leía cada frase como si abriera una vieja herida. Entre las páginas había pequeñas fotografías en blanco y negro pegadas, que mostraban rostros serios y miradas tensas. Algunas llevaban nombres y fechas, otras no. Un detalle se repetía, todos parecían jóvenes, muchos ni siquiera 20 años. Al pasar las páginas, se encontró con su primera gran sorpresa, una lista manuscrita con columnas, como si fuera un registro. A la izquierda, nombres, a la derecha, destinos, huyó a Viena, arrestado en Budapest, desaparecido. En medio de la lista, un nombre subrayado, Miklos Stein. Ilona había dedicado varias páginas a Miklos. Era hijo de una familia judía que había sobrevivido a la guerra, solo para enfrentarse a la persecución política unos años después. Describió el momento en que lo conoció, ayudando a llevar cajas de comida a un sótano que le servía de refugio. Su tono cambiaba al hablar de él. Había ternura en sus palabras, una luz oculta entre las sombras de la historia. Miklos sonríe con la mirada, incluso cuando sabe que quizá no haya un mañana. Dice que la libertad no es un lugar, es un estado mental. Finjo creerlo, pero tengo miedo. Entre las páginas, András encontró un pequeño sobre, sellado con lacre, con las iniciales grabadas a mano, MS. No lo abrió de inmediato, sintió que necesitaba leer más antes de romper el sello. Al continuar, se dio cuenta de que el diario no era solo un registro histórico. Era también un archivo de misiones clandestinas, mensajes ocultos en hogazas de pan ahuecadas, documentos falsos cosidos en el forro de los abrigos, rutas trazadas en mapas meticulosamente doblados. El baúl, comprendió, era más que un depósito de recuerdos, era un cofre de guerra silenciosa, de resistencia forjada con pequeños actos que cambiaban destinos. Y entonces llegó la parte más perturbadora. En una página manchada, quizá por las lágrimas o la lluvia, Ilona escribió sobre la noche en que Miklos desapareció. Dijo que volvería antes del amanecer. Dejé el baúl abierto para guardar lo que trajera. Pero llegó el amanecer, y con él, el silencio. Desde entonces, cada objeto que dejo aquí es para él, para que un día, cuando regrese, sepa que nunca lo olvidé. András cerró el diario lentamente, sintiendo el peso no solo de las páginas, sino de la vida que transmitían esas palabras. Comprendió que, en el fondo, el baúl no solo estaba cerrado con un candado de hierro, estaba cerrado por el dolor, la esperanza y un amor que había soportado medio siglo de ausencia. Pero aún quedaba mucho por desentrañar. Bajo el diario, aguardaban otras cajas más pequeñas. Y en una de ellas, encontraría la primera pista concreta de que Miklos quizá no había desaparecido para siempre. Debajo del diario, cuidadosamente alineadas, había 3 cajas rectangulares de madera clara, cada una con un pequeño cierre de latón. András eligió la del medio, sintiendo que su peso delataba algo más que simples recuerdos. Al abrirla, le recibió un inconfundible olor a papel viejo mezclado con cera de vela, el tipo de aroma que solo se encuentra en archivos olvidados. Dentro había fajos de cartas cuidadosamente dobladas, cada una atada con un cordel. Los papeles eran frágiles, casi transparentes por los bordes. Al desatar el primero, se dio cuenta de que no era simple correspondencia, eran mensajes codificados. Algunos estaban escritos con letras aparentemente al azar, otros en húngaro con secciones faltantes, como si solo tuvieran sentido para quienes conocían la clave. Junto a las cartas, encontró pequeños pasaportes antiguos,
algunos emitidos en la República Popular de Hungría, otros falsificados, con matasellos de Viena, Praga y Belgrado. Todos tenían fotografías en blanco y negro de rostros jóvenes, serios y desconfiados. Ninguno de estos rostros pertenecía a Ilona, pero muchos tenían notas a lápiz, fechas de salida, destinos y la palabra adjutot. Él logró colarse. Poco a poco, la magnitud de lo que tenía ante sí se amplió. Ilona no solo había ocultado recuerdos personales. Había formado parte de una red clandestina durante la Revolución de 1956, ayudando a decenas, quizás cientos, de personas a escapar a Occidente, cruzando fronteras vigiladas. En el fondo de la caja había un cuaderno de tapa negra, más pequeño que el diario principal, sin título en la portada. Dentro había una lista de nombres con pequeñas marcas, cruces, círculos y líneas. Algunos tenían fechas, otros, solo un punto. András se dio cuenta de que esta lista era un registro de quienes habían logrado escapar, y de quienes no habían tenido tanta suerte. Fue entonces cuando descubrió un detalle que le aceleró el corazón. Entre los nombres, de nuevo, estaba Miklos Stein. Pero esta vez, junto a su nombre, no había ni cruz ni punto. Había un círculo y la fecha de diciembre de 1956. Junto a él, una nota con tinta más reciente, Talán Bex. Quizás Viena. Ese quizás era más que una palabra. Era un rayo de esperanza. Significaba que Ilona, incluso décadas después, creía que Miklos podría estar vivo en algún lugar. Al abrir la tercera caja, encontró algo aún más revelador, una pequeña cámara práctica y rollos de película sin revelar, envueltos en papel negro. Junto a ella, una carta sin sellar, escrita con letra temblorosa, claramente de la vejez de Ilona. Si alguien lee esto, sepa que cada foto, cada nombre y cada documento que aquí se guarda pertenece a una vida que merecía continuar. Si aún hay alguna posibilidad de encontrar a Miklos, o a alguno de ellos, no lo dude. Yo ya no puedo, pero quizás usted sí. András dejó la carta en el suelo y guardó silencio. No solo estaba descubriendo el pasado de su tía abuela, le encomendaban una misión. Ya no se trataba de curiosidad ni de herencia. Se trataba de completar algo que llevaba 50 años sin terminar. Y mientras recogía las cajas, notó algo extraño en el baúl, una pequeña protuberancia en la madera del fondo. Con cuidado, levantó la capa inferior y reveló un compartimento oculto. Dentro había un único sobre blanco, moderno y diferente a todo lo demás. Dentro, una dirección escrita a mano y la clara sensación de que el camino hacia Miklos estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Las cartas sobre Miklos estaban reunidas en un fajo aparte, envuelto en una tela fina, con los bordes ya amarillentos. András lo abrió con cuidado, como si desenvolviera algo sagrado. Dentro había cartas en diferentes papeles, algunas mecanografiadas, otras escritas a mano con letra apresurada, como si se hubieran redactado con prisa, entre escondites. La primera carta que leyó comenzaba simplemente: Ilona, Maket Besem, Ilona, querida. No era el tono neutral de una compañera de la resistencia. Era íntimo, casi confesional. Miklos escribió sobre su constante miedo a ser descubierta, pero también sobre el brillo que encontraba en sus ojos cuando sonreía, incluso en los peores días. Habló de cómo ella le alisaba el cuello del abrigo antes de partir a una misión, como si ese gesto pudiera protegerlo del mundo. A medida que András seguía leyendo, su relación se hacía cada vez más evidente. Miklos no solo le confiaba documentos falsos y mensajes secretos, sino que también le confiaba sus pensamientos más vulnerables. Si vivimos para ver el fin de esta guerra silenciosa, quiero cruzar contigo el puente Sechengi al amanecer. Quiero que veas Viena no como una huida, sino como un comienzo. No como un exilio, sino como un hogar. Entre las cartas había pequeños dibujos a lápiz, bocetos de edificios de Budapest, la basílica de Eger y uno que llamó la atención de András, la fachada de la casa donde se alojaba. Debajo, Miklos había escrito: para que nunca olvides dónde comenzó nuestra historia. András sentía el peso de cada palabra. No se trataba solo de un romance imposible, era un amor nacido en el filo de la navaja, donde cada encuentro podía ser el último. Ilona, siempre descrita por su familia como reservada, casi fría, se revelaba allí como una mujer intensa, capaz de amar con absoluta devoción y de sacrificarlo todo por ese amor. Una de las últimas cartas era diferente. El papel estaba manchado, como si se hubiera mojado y secado apresuradamente. La letra era temblorosa, pero aún reconocible: si no vuelvo, no me busques.
No quiero que sea un nombre más en tu lista. Guarda nuestro secreto, y si alguien encuentra este baúl, hazle saber que, incluso sin un final feliz, nuestro amor fue real. Fue completo. András cerró los ojos, imaginando la noche en que escribió esta carta. Ilona, probablemente sola, leyendo esas líneas por primera vez, quizás sabiendo ya que no lo volvería a ver. El silencio que había cargado durante 50 años no era solo político, era personal, visceral. En el fondo del paquete había un sobre sin fecha, pero con algo dentro. Al abrirlo, András encontró una pequeña fotografía, de colores descoloridos, que mostraba a un hombre canoso con un abrigo oscuro, de pie frente a un café en Viena. Su expresión era mayor, pero inconfundible, Miklos Stein. Era la prueba de que, en algún momento, había sobrevivido, y que Ilona, de alguna manera, lo había sabido. András sintió un nudo en la garganta. Ya no se trataba de comprender el pasado. Ahora había una urgencia, quizá Miklos seguía vivo, y si no, había algo que hacer para cerrar el círculo. La historia de amor prohibido no había llegado a su fin, pero tal vez podría escribirla. Tras horas de sumergirse en las cartas y los registros, András se dio cuenta de que sabía muy poco sobre la verdadera vida de su tía abuela. La imagen que tenía de ella, una mujer austera que vivía sola en una tranquila casa de Eger, era solo superficial. Lo que las páginas revelaban era el retrato de alguien que había elegido el aislamiento no por frialdad, sino por fidelidad a una historia que nadie más conocía. En los años posteriores a 1956, Ilona nunca se casó, no tuvo hijos y rara vez viajó. Trabajó como bibliotecaria en la Biblioteca Central de Eger, un trabajo discreto, perfecto para alguien que quería pasar desapercibida. Pero los objetos del baúl demostraban que, incluso décadas después, seguía buscando rastros de Miklos y de otras personas a las que había ayudado a escapar. Había recortes de periódicos de Viena, de las décadas de 1970 y 1980, con notas a lápiz en los márgenes. Había recibos de pequeñas remesas de dinero enviadas a direcciones en Austria, siempre con nombres diferentes. Incluso había registros de llamadas telefónicas a números internacionales anotados en hojas sueltas, algunas muy rayadas, como si la conversación hubiera traído más dolor que respuestas. Lo que más impactó a András fue la regularidad con la que volvía al ático. En un cuaderno de tapas lisas, Ilona anotaba fechas y frases cortas, casi como un diario de su propio baúl. Conservé el recorte, foto recibida de Viena, sin respuesta este mes. La última anotación, hecha justo un año antes de su muerte, decía, sigo esperando. András se dio cuenta de que este silencio no era solo una ausencia de palabras, sino una decisión activa. Ilona evitaba cualquier relación que la obligara a explicar su pasado. No se lo contó a sus sobrinos ni sobrinas. Nunca buscó reconocimiento por sus acciones durante la revolución. Se lo guardó todo para sí misma, como si proteger esos recuerdos fuera su misión suprema. Esta devoción también tenía un lado doloroso. Junto a cartas y documentos, András encontró pequeños objetos personales de Miklos, un encendedor metálico con iniciales grabadas, un pañuelo bordado y una pluma estilográfica. Eran recuerdos íntimos, guardados no por su valor material, sino como talismanes. El peso de este silencio empezó a pesar sobre András. Se preguntó si tendría la fuerza para cumplir una promesa como la de Ilona, vivir toda una vida sin compartir una parte tan fundamental de sí mismo. Es más, se preguntó si dejarle el baúl sería una forma de romper esa cadena. Quizás comprendió que si no podía encontrar a Miklos, alguien debería intentarlo. La dirección encontrada en el compartimento oculto parecía ahora una invitación directa, casi una orden. Era como si Ilona dijera, ha llegado el momento adecuado. Al cerrar el baúl, András levantó la vista hacia la pequeña ventana redonda del ático. La noche había caído sobre Eger y las luces de la ciudad centelleaban en la distancia. Sintió que esa historia, que había comenzado incluso antes de que él naciera, se desplegaba ahora en sus manos. Y, a diferencia de Ilona, no estaba dispuesto a vivir en silencio. El trozo de papel encontrado en el compartimento oculto no tenía nada de especial a primera vista. Era un simple sobre blanco, sin signos de envejecimiento como el resto del contenido del baúl. Esto, en sí mismo, resultaba intrigante. Significaba que había permanecido allí mucho después de los turbulentos años de 1956. En el reverso, escrita a mano con letra firme, figuraba una dirección, Spittelberggasse 14, Viena. András conocía Viena de visitas ocasionales,
pero el nombre de la calle no le sonaba de inmediato. Aún así, una rápida búsqueda reveló que se encontraba en un barrio antiguo, conocido por sus cafés y pequeñas galerías de arte, no lejos del centro histórico. El detalle que más le sorprendió fue darse cuenta de que la letra no era la de Ilona. Las letras eran más grandes, menos sesgadas, casi masculinas. En la esquina inferior derecha, una pequeña marca, MS. Era imposible no pensar en Miklos Stein. András empezó a barajar hipótesis. ¿Y si Miklos le hubiera enviado ese sobre a Ilona años después, y ella, en lugar de buscarlo, hubiera guardado la dirección para, ¿quién? ¿Para sí misma, en un momento determinado? ¿O para alguien que la buscaría? Entre las cajas y el diario, encontró una fotografía doblada por la mitad. Al abrirla, reveló la imagen de un hombre mayor, con abrigo oscuro y sombrero, de pie frente a un escaparate. El tiempo había endurecido sus rasgos, pero la mirada en sus ojos, incluso con los colores apagados, transmitía algo familiar. Era el mismo rostro de la foto a color que había encontrado en el fajo de cartas. Miklos. Vivo. En Viena. El corazón de András latía con fuerza. Esta ya no era solo la historia de Ilona. Ahora también era su misión. Sentía la necesidad de seguir la pista, no solo para satisfacer su curiosidad, sino para honrar una vida de silencio y fidelidad. Pasó la noche despierto, organizando mentalmente lo que haría. Investigó los horarios de trenes de Budapest a Viena, buscó la dirección en el mapa e incluso consultó hoteles cercanos. Pero en el fondo, sabía que no estaba planeando un viaje cualquiera, estaba a punto de cruzar la frontera entre el pasado y el presente, cargando con un legado que no le pertenecía, pero que ahora dependía de él para su conclusión. Antes de dormir, bajó a la cocina e hizo algo instintivo, guardó la llave del baúl y la dirección en el bolsillo de su abrigo. No quería dejarlos lejos. En ese momento, comprendió por qué Ilona había insistido tanto en conservar lo que había en el ático. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Tomaría el siguiente tren a Viena. Y si Miklos vivía, András le diría que Ilona había guardado cada carta, cada fotografía, cada recuerdo, hasta su último día. Y si él ya no estaba allí, al menos cumpliría la promesa que ella nunca pudo, asegurar que su historia no fuera olvidada. El viaje en tren de Budapest a Viena se le hizo más largo de lo que realmente fue. El invierno cubría el paisaje de blanco, y la campiña húngara pasaba ante la ventana como páginas de un álbum antiguo, silenciosa, inmensa, cargada de historias invisibles. András no podía concentrarse en nada más que en la dirección que llevaba en el bolsillo interior de su abrigo. Cada estación que dejaba atrás el tren parecía acercarlo no solo a un lugar, sino a un momento que Ilona había esperado 50 años. Llegó a Viena a primera hora de la tarde, bajo un cielo gris y denso. Las calles del barrio de Spittelberg tenían un encanto peculiar, edificios bajos pintados en tonos pastel, cafés con las ventanas empañadas por el calor y discretas galerías de arte. Era un lugar que parecía vivir a su propio ritmo, como si no tuviera prisa por ponerse al día con el resto de la ciudad. El número 14 de Spittelbergas era una pequeña galería de arte, con una puerta de madera pintada de azul oscuro y un letrero dorado ligeramente descascarillado. András se quedó de pie en la acera unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Y si Miklos ya no estaba vivo? ¿Y si nunca hubiera trabajado allí y todo fuera solo una pista? Abrió la puerta. Sonó una delicada campanilla y el olor a pintura al óleo y madera pulida llenó el aire. Una mujer mayor, de pelo corto y gafas de pasta, lo miró por encima de un libro. ¿Puedo ayudarle?, preguntó en alemán. András respiró hondo. Busco a Miklos Stein. Dicen que estaba relacionado con este lugar. El rostro de la mujer cambió ligeramente, como si el nombre le pesara. Cerró el libro lentamente. ¿Es usted pariente? No exactamente. Soy alguien que vino por Ilona Farkas, de Eger. El silencio que siguió fue casi palpable. Entonces la mujer se levantó y le hizo un gesto para que la siguiera hasta una puerta al fondo. No recibe muchas visitas, dijo, guiándolo hacia un pasillo estrecho. Pero creo que querrá hablar con usted. Al final del pasillo había un pequeño estudio, iluminado por la fría luz que entraba a raudales por un gran ventanal. De espaldas a ella, un hombre alto, de cabello completamente blanco, pintaba un lienzo. Cuando la mujer anunció la presencia de András, éste se giró lentamente. El tiempo había dejado su huella, arrugas profundas, hombros ligeramente encorvados. Pero sus ojos eran exactamente como Ilona los había descrito, claros,
atentos, con un brillo que parecía resistirlo todo. «¿Miklos Stein?», preguntó András, con la voz temblorosa, más de lo que hubiera deseado. El hombre asintió, observándolo con curiosidad. «¿Quién es usted?». András se acercó, sacó un sobre cuidadosamente doblado de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Soy el sobrino nieto de Ilona. Ella guardó esto para usted, durante 50 años». Miklos tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Al abrirlo y ver la fotografía que él mismo le había enviado décadas atrás, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Así que, nunca me olvidó». El silencio que siguió no fue vacío. Era el tipo de silencio que guarda encuentros postergados, palabras no dichas e historias que han sobrevivido al paso del tiempo. András sabía que esto era solo el comienzo de la conversación y que, a partir de entonces, el pasado guardado en el baúl encontraría una nueva voz para contarlo. En los días posteriores a su reencuentro, András y Miklos pasaron horas hablando en su pequeño estudio vienés. El anciano pintor reveló detalles que no aparecían en las cartas, llenando vacíos que Ilona nunca pudo, o nunca quiso, explicar. Contó cómo, la noche de su desaparición, lo habían capturado cerca de la frontera y lo habían llevado a un centro de interrogatorio en Austria. Por un golpe de suerte y con la ayuda de un contacto en la resistencia, logró escapar, pero sabía que regresar a Hungría sería arriesgar la vida de ella. Quería escribir, regresar, pero cada paso que daba parecía poner en peligro su nombre, dijo Miklos con la voz quebrada. Cuando finalmente envié esa dirección, era demasiado tarde. Temí que se hubiera olvidado de mí o que me culpara. András sacó el diario, las cartas y las fotografías de su mochila. Colocó todo sobre la mesa de trabajo, y Miklos recorrió con dedos temblorosos cada objeto, como si rozara su propia juventud. Se quedó particularmente inmóvil ante el pañuelo bordado que Ilona había conservado con tanto esmero. Fue allí donde András propuso algo, llevar el baúl y su contenido a Hungría, no para conservarlo, sino para transformarlo en un homenaje público. Dedicó su vida a preservar esta historia. «Creo que lo mínimo que podemos hacer es contársela al mundo», dijo. Miklos dudó unos segundos, como si la idea de exponerlo todo también expusiera viejas heridas. Pero finalmente accedió. «Quizás sea hora de que otros sepan que, incluso en las noches más oscuras, hubo personas como Ilona». Unas semanas después, ambos llegaron a Budapest con el baúl. Fueron al Museo Nacional Húngaro, donde presentaron su propuesta para una exposición sobre la resistencia silenciosa durante la Revolución de 1956. El curador, al ver el material, guardó silencio durante unos minutos y luego comentó que nunca había visto una colección personal tan completa y bien conservada. La inauguración estaba prevista para principios de la primavera. En el gran salón del museo, el baúl ocupaba el centro, rodeado de vitrinas que contenían cartas, fotografías, documentos falsificados y objetos personales. Junto a él, un panel contaba la historia de Ilona Farkas, bibliotecaria, combatiente de la resistencia y guardiana de la memoria. El día de la inauguración, Miklos, con traje oscuro y corbata sencilla, caminó lentamente hacia el baúl. Pasó la mano por la madera, cerró los ojos y murmuró algo que András no pudo oír. Luego se volvió hacia él y sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de gratitud. Visitantes de todas las edades recorrieron la exposición. Muchos se detuvieron ante el retrato de Ilona, intentando imaginar la vida de esa mujer que, sin jamás empuñar un arma, había salvado tantas vidas. Los niños leían atentamente los pies de foto de las vitrinas, y las personas mayores comentaban la valentía de personas anónimas que se enfrentaron al régimen con gestos silenciosos. András comprendió que, por primera vez, el peso del baúl no era solo suyo ni de Ilona. Ahora pertenecía a todos. Y, en medio de la multitud, sintió que su tía abuela por fin podía descansar. La sala del Museo Nacional Húngaro quedó en silencio al caer la noche. Los focos iluminaban el baúl en el centro de la exposición, proyectando su sombra sobre la pared como un antiguo guardián. El público ya se había marchado, y solo András y Miklos permanecían, sentados uno junto al otro en un banco de madera, observando el objeto que había cruzado décadas y fronteras para estar allí. «¿Sabes?», dijo Miklos con la voz ronca, «siempre pensé que moriría con esta historia guardada para mí. Nunca imaginé que alguien, mucho después, abriría el baúl y me encontraría al final». András miró al anciano a su lado y sonrió con nostalgia. «Y nunca pensé que heredaría más que viejos muros y tejas. Pero Ilona, ella lo sabía. Lo guardó todo para que un día,
la historia no muriera con ella. Afuera, el viento primaveral soplaba suavemente, trayendo el aroma lejano de los tilos en flor. Y András sintió, casi palpablemente, que el ciclo se cerraba. El secreto que había pesado sobre Ilona durante 50 años ya no era una carga silenciosa, se había convertido en un testimonio vivo, disponible para quien quisiera saberlo. Recorriendo la exposición por última vez esa noche, se detuvo ante un panel donde, junto al retrato de Ilona, estaba grabada una frase de su diario. Algunos baúles no contienen cosas, contienen vidas enteras. András permaneció allí, leyendo y releyendo. Pensó en los nombres de la lista, las cartas dobladas, los rostros serios de las fotografías. También pensó en la valentía silenciosa, esa que no busca reconocimiento, sino que forja destinos. Al salir del museo, Budapest estaba en silencio. Las luces se reflejaban en el Danubio, creando un espejo ondulado. Miklós caminaba despacio, pero con la cabeza alta, como si, por fin, pudiera respirar sin miedo. András, a su lado, sentía que cargaba con algo más que la herencia de una casa o un baúl, cargaba con la herencia de un valor. En ese momento, comprendió que las historias que elegimos contar, y las que elegimos guardar, definen quiénes somos. Ilona había elegido guardar, por amor y protección. Él eligió contar, por amor y justicia. Y así, la historia dejó de ser solo suya. Mientras se alejaban por la calle iluminada, András miró al cielo de Budapest y agradeció en silencio a su tía abuela. No por dejarle un baúl misterioso, sino por confiar en él para abrir lo que ella misma no podía. Y supo, con absoluta certeza, que mientras alguien recordara a Ilona y a Miklós, ese baúl nunca se cerraría del todo.